vamos a sembrar. Y qué bueno es de que cuando anunciemos la palabra de nuestro Dios sea pues correctamente conforme a lo que Él ha mandado. Y pues vamos a leer la palabra de nuestro Dios, hermanos, con la ayuda del Señor. Vamos a leer en Hebreos capítulo 2, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 14, con la ayuda del Señor. Después de leer Hebreos 12, 14, vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14, con la ayuda del Señor. Si ya lo tiene, ¿puede dar gloria a Dios? Amén, porque vamos a leer todos juntos. Y a la letra dice, hermanos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús delante de ti nos acercamos para darte muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has obrado en nuestra vida, Padre. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús nos acercamos delante de ti. Señor, tú nos has traído el conocimiento, Señor, de tu palabra. Queremos entenderla, comprenderla, Padre. Toma tú nuestro corazón, Señor, y tus hijos que han venido, Señor, a este lugar, a esta hora, Señor, tú los has traído, Padre. Señor, porque tú quieres, Señor, hablar a nuestra vida. En tus manos mi vida, Padre. Ten misericordia, Señor. Y así obra tú en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra perfecta, Señor eterno, pueda ser dada conforme tú, Señor, quieras, Padre, a cada vida. Sé, Dios, que tú has de obrar. Señor, los que están viendo tal vez por la transmisión, Señor, sé tú también con ellos, Padre. Sé con ellos, Señor. Y todos, Padre, estamos en tus manos, sabiendo, Dios, que tú has de obrar y que estás obrando. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Pues, hermanos, estamos viendo con la ayuda del Señor este tema acerca de la santificación. Y tenemos que verlo como iglesia, hermanos, porque realmente es muy importante, pues para ver qué es lo que pasó, hermanos, en ese momento de nuestra conversión. Y entenderla, hermanos, como para qué, pues para poder, hermanos, darle el justo valor y a poder adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, no es cualquier cosa. Y de eso nosotros tenemos que entender, hermanos, y así poder anunciar el evangelio como es o como debe de ser. Vemos esto, hermanos, que cuando el Padre llama eficazmente a la comunión con su Hijo, hermanos, veíamos que el Espíritu Santo regenera de modo, hermanos, que podamos responder a ese llamado. Y ahí es que somos, hermanos, unidos a nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermanos, ¿qué hay ahí? Hay una ruptura totalmente con el pecado. Hay una separación del pecado, hermano. El pecado es quitado ese gobierno de nuestra vida. Es quitado, hermanos, ese gobierno en nuestra vida. Ahora, hermanos, pone en nosotros, veíamos la vez pasada, la santidad inicial. Y al tener esta santidad inicial, hermanos, esto es importantísimo porque esto nos mueve para obedecer a Dios. Y ahora, hermanos, ¿esto qué significa? Pues que, hermanos, vamos a tener una lucha en contra del pecado. El pecado, hermanos, sí ha sido destronado. Ha sido destronado. Para los que han aceptado al Señor Jesús en su vida, hermano, el pecado ha sido destronado. Pero tenemos que entender esto, hermanos, que aunque haya sido destronado, sigue causando problemas en nuestra vida. ¿O usted no ha tenido problemas? Sigue causando problemas en nuestra vida. Y veíamos, hermanos, que la santificación viene a nuestra vida en 3 etapas. ¿Se acuerdan de la primera? A ver, ¿lo pueden decir? La santificación, ¿qué, hermanos?
inicial. ¿Y qué es la santificación inicial? Pues eso, hermanos, que veíamos aquí es donde somos librados del dominio del pecado. O sea, somos librados del dominio del pecado. Y esto ocurre, hermanos, en el mismo instante de la conversión. Ahí es donde inicia esta santificación inicial. La santificación progresiva, hermanos, es en el que el creyente va luchando día a día por agradarle al Señor. Y la santificación final se llevará a cabo, hermanos, cuando seamos glorificados y ya no tengamos ningún problema con el pecado. Hermanos, pues hoy vamos a empezar a estudiar la santificación en su etapa progresiva. Y esta santificación, hermanos, tanto la inicial, que tiene bases bíblicas, también la santificación progresiva, no crean que uno lo saca al azar y a ver, no. La santificación progresiva, hermanos, también tiene base bíblica. Lo encontramos en la palabra de Dios. Vemos en la Biblia, hermanos, que sí hay textos que nos hablan de esto, de la santificación progresiva. Y nadie puede decir, soy cristiano o ya soy perfecto. Hermanos, no encontramos eso. Nosotros, hermanos, estamos atravesando por una santificación progresiva y tiene base bíblica. Ahora, hermanos, vamos a leer con la ayuda del Señor Hebreos 2:11. Espero, hermanos, que al leer estas citas pareciera que vamos a leer varias citas, pero esto es, hermanos, con el fin de poder entender que la santificación progresiva, hermanos, es importante en nuestra vida, que estamos pasando por ese proceso. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. En la Biblia. Y esto nos va a ayudar a tener una vida más estable en el camino del Señor. Y Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice los que son santificados, son aquellos que en este momento, hermanos, están pasando en ese proceso de santificación. Los creyentes están siendo, hermanos, santificados. Santificados. Y está la santificación inicial, pero los creyentes, dice, hermanos, que porque el que santifica, dice, los que son santificados. Ahí está, hermanos, la santificación progresiva. Romanos 6:22. Y, hermanos, es importante tener esto. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos anunciar el evangelio. ¿Qué es lo que pasa en la conversión de una persona? Veíamos la vez pasada, no es de decir levanto mi mano yo, no, sino algo pasa en la vida del creyente o la vida de aquella persona, como lo que pasó con nosotros. Por eso es que si usted encuentra a alguien y le dice, te voy a hablar de la palabra de Dios, y le dice, no quiero escucharla, es correcto su respuesta. ¿Por qué? Porque no han sido abiertos sus ojos, ¿o sí? No. Y si en cambio a usted es diferente, le voy a hablar la palabra de Dios, sí, háblame, quiero escucharla, quiero atenderla. ¿Por qué? Porque ya sus ojos han sido abiertos. Por eso es importante entender, hermanos, la santificación progresiva. En Romanos 6:22 dice, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Qué tenemos de fruto? La santificación y por fin la vida eterna. Al leer estos textos podemos ver, hermanos, incluso dos etapas: la santificación inicial y la progresiva. Mas ahora librados del pecado, ahí inicia. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Mas ahora dicen ahí en 22, mas ahora librados del pecado. Hermanos, esto pasó una vez y para siempre. Aquellos que ya fueron libertados del pecado, hermanos, si usted ha sido libre del pecado, ahora tendrá que pasar por un proceso gradual de santificación. Por eso es que dice, hermanos, tenéis vuestro fruto, la santificación.
Entonces nos damos cuenta que la santificación inicial, hermanos, la santificación inicial es la base para continuar con la santidad, hermanos, progresiva. ¿Qué quiero decir también con esto, hermanos? Si no hay esto, hermanos, en su vida, si no hay esta santidad inicial en su vida, no podrá crecer en santidad progresiva. ¿Podrá? No. Si a alguien usted le dice, procura la santidad, pero si no hay esta santidad inicial en su vida, no va a poder, hermano, le va a ser tedioso, eso no me gusta, ¿cómo que vivirá una simple religión en su vida? Pero no anhelará, hermanos, buscar la santidad, porque no hay una santidad inicial en su vida. No lo hay. Esto es, hermano, imposible. Es como si saliéramos allá afuera y le dijéramos, oye, pórtate bien, busca la santidad de Dios. ¿Qué le va a decir la gente? ¿Sí? Pues no, a mí no me interesa. A mí no me interesa. Porque no hay una santidad, hermanos, inicial en su vida. Es como si usted va a un campo y se sienta a esperar que no sé, de milpa, un campo de milpa, que se sienta a esperar que nazca la milpa. ¿Nacerá la milpa sin haber sembrado algo ahí? No, es lo mismo, hermanos. Eso es imposible. Por eso, hermanos, es necesario, y ahí nos tenemos que dar cuenta que aunque muchos puedan venir a la iglesia, si no hay esa santidad inicial en su vida, no podrá haber una santidad progresiva. No lo habrá. Es imposible. Por eso puede usted ver que aunque hay hermanos, digamos, que se congregan y dicen, hermano, pues como que, ¿por qué no busca la santidad? ¿Por qué no se molesta? Segunda de Corintios 7:1, hermanos, dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas. Segunda de Corintios 7:1, así que, amados, pues tenemos tales promesas. Y nos dice, hermanos, que sí, ¿se da cuenta? Esto es, hermanos, lo que el apóstol hablaba, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. ¿Se da cuenta? San Pablo les habla a todos aquellos amados de Dios, a todos aquellos a los que Él ha elegido, a los que puedan llamar a Dios Padre. Aquí, hermano, nos dice San Pablo que llevemos la santidad a una madurez plena, perfeccionando la santidad. Usted la está perfeccionando. Segunda de Corintios 3:18, hermanos, le decía al principio, voy a dar bases bíblicas para que uno tenga ese entendimiento, hermanos, de la santidad progresiva. Segunda de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Hermanos, aquí podemos ver algo. El apóstol menciona algo que en su época de él era muy común, pero en la nuestra, hermanos, no. Digamos, un espejo. En aquella época, hermanos, los espejos no eran de cristal. No eran de cristal. Estos eran de bronce bruñido. Y estos espejos, hermanos, no reflejan a la perfección como lo hace un espejo en nuestros días. Y esto es importante. No refleja, hermanos, a la perfección como lo hace un espejo en nuestros días. Entonces, lo que San Pablo dice, hermanos, es que vemos a Cristo, pero no una imagen tímida, hermanos. Apenas se está formando la imagen de Cristo en nuestra vida.
Por eso dice, somos transformados de gloria en gloria en gloria. Somos llevados entonces de una etapa a otra etapa. ¿Ya lo alcanzamos todo? ¿Se da cuenta que ahí está la santidad, hermanos, progresiva? No lo hemos alcanzado todo. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Somos llevados entonces de una etapa a otra etapa, hasta que lleguemos a ser, hermanos, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12, 1 y 2, dice la palabra de Dios, hermanos. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo. Y ahí vemos la santidad progresiva. Más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, el apóstol habla de una constante renovación, de una transformación. Si esto es así, entonces hablamos, hermanos, de un proceso gradual. Esta santificación progresiva, hermanos, va a ser gradual y que dura ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Por eso en 2 de Corintios San Pablo está hablando de algunas aflicciones que vemos a él que le sobrevinieron, hermanos, cuando él y otros colaboradores estaban predicando la palabra en Asia. En 2 de Corintios 4, 16 y 17 nos dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. ¿Se da cuenta, hermanos? El interior empero se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra una sobremanera alto y eterno peso de gloria. Vemos que este nuevo hombre, hermanos, este nuevo hombre, ¿qué hace? Se renueva de día en día. Estamos pasando por un proceso de santificación. En San Juan también vemos, hermanos, San Juan 15, 1, el Señor Jesús usa una analogía cuando dice, hermanos, San Juan 15, 1 al 3, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, hermanos, el Padre, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, ¿qué va a hacer el Padre? Le limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros sois limpios por la palabra. Exactamente. El Señor entonces, el Señor Jesús, hermanos, habla de aquellos que ya están limpios, los que ya en ellos ha sido producida la santificación inicial, a los que no son más dominados por el pecado. Sin en cambio, hermanos, se da cuenta que el Padre, ¿qué va a seguir haciendo? Sí, limpiando. ¿Para qué? Se da cuenta que desde ese día que usted se convirtió, no quedó ahí así como que ya eres salvo, ahora sí, vete. No, está erróneo el pensar así. A los que, hermanos, ya el Señor puso esa santificación inicial, dice que va a producir en ellos, hermanos, más fruto, seguirá limpiándolo para que lleve más fruto. El Padre, entonces, hermanos, no ha terminado con usted, conmigo, no ha terminado, Él sigue obrando. Hay un proceso gradual de santificación. Vemos que la santificación se inicia, hermanos, con una ruptura total. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Hay una ruptura total del dominio del pecado en nosotros. Y esto continúa, hermanos. Y este proceso dura toda la vida. Y a este proceso es el que llamamos santificación progresiva.
Y hermanos, le recalco, una persona que vive en el pecado, vive complaciéndose en el pecado, hermanos, no puede pensar en entrar en una santificación progresiva, no se puede. Una persona que ese es su estilo de vida, es imposible que entre a una santificación progresiva, no se puede. Pero si usted ha pasado en esta santificación inicial, usted ahora está pasando por esta santificación progresiva, que todavía no ha llegado a su fin. Y hermanos, textos que mencionamos, estas son las bases bíblicas. Ahí están. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las razones por las que la santificación debe ser un proceso? ¿Cuál es la razón? Porque alguien puede preguntar si ya el pecado ha sido destronado, ya en mí hubo una santificación inicial, ya soy salvo. ¿Por qué tengo que pasar ahora por un proceso de santificación? ¿Por qué? ¿Sí? Es porque, hermanos, es porque hay una presencia, hermanos, de pecado en el cristiano, porque no ha llegado a la perfección. Recordemos que aunque el cristiano es un nuevo hombre en Cristo, y lo tenemos que tomar en cuenta porque si no puede provocarnos algún problema al entenderlo, hermanos. Aunque el cristiano es un nuevo hombre en Cristo, no es un nuevo hombre perfecto. No es un nuevo hombre perfecto. En Colosenses 3, hermanos, nos dice que somos un nuevo hombre, pero que tenemos que mortificar el pecado, hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Y esa es una lucha que tenemos, hermanos. En Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente, ¿qué pasó, hermanos? Fue crucificado, ¿se da cuenta? Ese viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, ¿se da cuenta lo que dice ahí? A fin de que no sirvamos más al pecado. Esto está muy bien y es lo que pasó, hermanos. Pero en el versículo 12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Por un lado, hermanos, hemos sido muertos al pecado. ¿Se da cuenta? Hemos sido muertos, hermanos, al pecado, pero por el otro se nos dice, tengan cuidado con el pecado. Tengan cuidado con el pecado. Es cierto, hermanos, el pecado ya no es nuestro amo. Ya no es nuestro amo, ya no es nuestro rey. Pero es un enemigo que está ahí. Es un enemigo y que tenemos que tener cuidado. Es por eso, hermanos, que necesitamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Se dice, o alguien dijo, hermanos, que debemos diferenciar entre el pecado reinante. Debemos de diferenciar el pecado reinante y el pecado, hermanos, remanente. Si usted realmente es cristiano, hermano, ya no tiene problemas con el pecado reinante. Usted ya no debe de tener problemas con ese tipo de pecado, el pecado reinante. Pero sí con el remanente. No es lo mismo ver a un hijo de Satanás en sus pecados, deleitándose, que ver a un cristiano luchando en contra de ello, hermanos. No es lo mismo. Y vemos también en la palabra de Dios en Romanos 6:20, hermanos, enseña cuál era nuestra condición antes de ser cristiano. Y si esta condición antes de ser cristiano, hermanos, o no sé, esta condición sigue en su vida, pues hoy es un buen momento de decirle al Señor, yo todavía estoy así. Porque dice en Romanos 6:20, porque cuando fuiste siervos ¿de qué? Del pecado. ¿Qué éramos antes? Siervos. Nuestra condición era ser esclavo. No tenía usted otra opción. Es ser esclavo. Pero en el 22 dice, hermanos, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación. Y por fin, la vida eterna. Hermanos, Cristo ahora es nuestro Rey.
Él está en el trono de nuestra vida. Así que, hermanos, solo hay dos tipos de personas. Unos que los gobierna el pecado, hermanos, y van camino al infierno, o otros que los gobierna Cristo y van camino al cielo. Porque, hermanos, recordemos que dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. El creyente, hermanos, tiene problemas con el pecado remanente, pero el creyente ya no tiene problemas con el pecado reinante. Ya no tiene problemas, porque el pecado ya no reina en su vida. Hay una lucha, eso es cierto, hay una lucha. Pero, hermanos, cuando usted esté luchando y aún en esas tentaciones, recuerde, hermanos, lo que nos dice también en Romanos. Y qué importante es que leamos Romanos. Y podemos ver que, hermanos, Romanos desde el 3 al 5 nos habla acerca de que fuimos justificados por la fe. Que ya fuimos justificados por la fe. Luego en el capítulo 6 nos enseña sobre esto, sobre la santificación, en donde nos enseña, hermanos, que hemos sido libertados totalmente del dominio del pecado. Pero ya en el 7, hermanos, nos enseña que hay una lucha en contra del pecado, que aún mora en nosotros. Por eso, hermanos, dice Romanos 7:23, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y, hermanos, tenemos que tener cuidado al leer Romanos 7:23, porque si usted se queda con solo Romanos 7:23, sin antes leer Romanos 3 y Romanos 5, usted va a decir, ya ve, el apóstol también vivía en pecado, pecaba igual que yo. Y no es así, no es así. Lo que él está diciendo es que ya fue librado del dominio del pecado, pero que él todavía tiene problemas con el pecado remanente, que son cosas, hermanos, distintas. Es por eso que nosotros debemos pasar por la santificación progresiva. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, remanente, ahí está. Por eso estamos pasando por esta santificación progresiva. A Dios, hermanos, a Dios le ha placido tratar con nuestra vida, hermanos, a través de este proceso. Este proceso, hermanos, créanme que está dentro del plan de Dios. Cuando usted se pregunte, ¿por qué tengo que seguir luchando contra el pecado? ¿Por qué tengo que seguir luchando contra el pecado cuando ya fui redimido, ya fui salvo? Hermanos, Dios así lo planificó. Esto es parte del plan de Dios. Ese pecado remanente está ahí, hermanos, para recordarle lo que usted es. ¿Qué es? Pura corrupción. Y este pecado, hermanos, esto nos mantiene humillados delante de Dios. Porque usted no es perfecto. Usted le ha fallado a Dios. Usted le ha faltado. Pero eso lo mantiene ¿cómo? Humillado en la presencia de Dios. Esto nos recuerda todo el tiempo que si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? Y, hermanos, esta santificación progresiva tiene un fin. ¿Hacia dónde nos lleva? Tiene una meta. ¿Y cuál es esa meta, hermanos, de esta santificación progresiva? Pues es eliminar toda corrupción de nuestra vida. Que no quede absolutamente nada de esa corrupción en nosotros. Nos lleva, hermanos, a una transformación total a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta de la santificación progresiva. Es eliminar en su totalidad la corrupción y una transformación total a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es que primera de Juan 1,
6 al 10 nos enseña que hemos sido libertados del pecado. Leemos 1 de Juan 1, 6 al 10 con el Señor. Bueno. Voy a leer para ustedes, hermanos. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no hacemos la verdad. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hermanos, entonces vemos esto. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues somos mentirosos. Eso que dices es mentira, pero vemos lo que dice en el 10, dice 7, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hermanos, esto es interesante. En el versículo 6 dice que si alguno dice ser cristiano y anda en pecado, ¿es un qué? Mentiroso. ¿Sí? Si alguno dice ser cristiano y anda en pecado, es un mentiroso. Y si alguna persona dice que ha llegado a la perfección, también es ¿qué? Mentiroso. Tan mentiroso es aquel que dice ser cristiano y vive en pecado, como aquel que dice soy cristiano y yo ya no peco. Los dos ¿qué? Mienten. Ahora, hermanos, 1 de San Juan en el capítulo 2 dice que ahí podemos ver cuál es la meta de este proceso gradual de santificación. En 1 de Juan, hermanos, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Se da cuenta? Esto escribo para que no pequéis, no es para que siga viviendo en pecado. No, más bien es para ayudarnos, hermanos, a crecer en esta santificación. Y en el 6 dice: el que dice que está en Él, ¿qué debe de hacer? Debe de andar como Él anduvo. En otras palabras, es conformarnos a la imagen de Jesús. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta. Primera de San Pedro 1, 13 al 16. Voy a dar lectura, hermanos. Dice: por lo cual, teniendo el lomo de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo. Sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Vemos aquí, hermanos, ¿cuál es la meta? Ser santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y punto. Esta es la meta, hermanos. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también predestinó. ¿Para qué, hermanos? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y vea cómo a veces tenemos un mal concepto. El Señor me llamó para ser próspero en esta tierra. El Señor me llamó para ser grande en esta tierra. No, estamos equivocados si se piensa así. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la santificación progresiva. Para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. La meta que tenía, hermanos, en la eternidad, esta meta que el Señor tenía en la eternidad cuando nos eligió, era, hermanos, conformarnos a la imagen de su Hijo. Esa es la meta. Y esa es la meta, hermanos, de nuestra salvación actual. El cristiano, hermanos, no se sienta solo a ver esa meta. El cristiano no se sienta solo a ver la meta, hermano, sino pide la ayuda de Dios para poder ser igual a su Señor.
Para el cristiano, hermanos, ese debe de ser su anhelo. Quiero escuchar la palabra de Dios, no como una obligación. Tengo que hacerlo porque ya no me queda de otra, porque soy cristiano. No, porque mi meta, mi anhelo es ser como mi Señor Jesucristo. Ese es mi anhelo. Si usted en esta noche no tiene esa meta, hermano, no se engañe. Si su meta de usted no es esta santidad, hermanos, el ser, parecerse a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no se engañe, porque va camino al infierno. Va camino al infierno. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El que es cristiano, hermanos, perseguirá, hermanos, la santidad. Pero si usted no tiene ese anhelo, hermanos, usted no verá al Señor. Si no hay ese anhelo en su corazón, hermano, no verá al Señor. De verdad, no se engañe. No se engañe. Si usted está aquí para escuchar la palabra de Dios, es para parecerse más y más y más al Señor Jesucristo. No hay otra meta. No hay otra meta. Él nos ha declarado, hermanos, cuál es la meta. También, hermanos, Él nos ha dicho cuáles son los medios para poder obtenerla. Porque, hermanos, también hay promesas de parte de Dios que son inmutables. Y Él hará lo que ha prometido. Así es que, hermanos, esta de la santificación progresiva estaremos viendo un poco más. ¿Por qué? Porque es en el que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y es importante para que usted se mantenga en esa santidad progresiva. Pero si no hay esa meta en su vida, hermanos, ¿para qué le digo va a ver al Señor? No, hermanos. Sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No se engañe. Pero para entrar a esta santidad progresiva, tiene que haber una santidad inicial en su vida. Si no la hay, hoy es la oportunidad, hermanos. Y que su meta empiece a ser esto, que su anhelo sea esto. Que no lo vea como una obligación, porque entonces no tiene en realidad una meta. Que sea su anhelo. Diga al Señor, mi anhelo es parecerme a tu Hijo Jesucristo. Ayúdame. Yo no me vine a sentar a ver la meta. No. Esta es la santificación progresiva. Todos estamos creciendo, hermanos, de diferentes formas, pero estamos creciendo. Y si usted no está creciendo, pues pídale al Señor que lo ayude. Te invito a estar de pie, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea con cada uno de nosotros. Oramos. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti hoy nos acercamos, Padre. Hiciste una obra en nosotros, Padre, el día de nuestra conversión, Señor. Pusiste en nuestra vida esa santidad inicial, Padre. Pero no quedamos ahí, Señor. Por eso es que podemos anhelar, Señor eterno, esta santidad progresiva, Padre, que nos va a llevar, Señor, a ser, Señora, como tu Hijo Jesús, Padre. Es la meta que tú, Señor, en un principio, Padre, tuviste, Señor, y esa sigue siendo la meta. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. El que dice está en Él debe de andar como Él anduvo. Señor eterno, ayúdanos, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, que los que tú, Señor eterno, predestinaste, Padre, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, tu Hijo. Y ese sigue siendo la meta, Padre. Que ese sea la meta de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a poder hacer igual al Señor Jesús. Sabemos que vamos pasando por este proceso y que el pecado en nuestra vida, Padre, ahí está, Señor, pero esto nos hace ver cuán grande eres tú, eterno Dios. ¿Cuántos están luchando, Padre, en esta noche, Padre?
Hay muchos que luchan y luchamos día a día. Nadie puede decir, yo no lucho, en mí no hay pecado. No es cierto, es mentira. Porque hay pecado y está luchando. Ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús. Que pueda entender esto, Señor. Tú lo vas a guardar, Padre. Tú, Señor, vas a hacer en su vida, Señor, y has de cumplir esta meta, Padre eterno, que te propusiste en un principio, Padre. Parecernos a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Padre. No más, Señor, una obligación, Padre, sino un deseo, un anhelo, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo está tu iglesia, Padre. Desde que tú los has salvado, Señor, están en este proceso. Pero aquel, Padre, que no has hecho, Padre, que no ha venido delante de ti, hoy puedes obrar en su vida, Señor. Que pueda ver en él esta santificación inicial y pueda entrar en la progresiva. Sabiendo, Dios, que tú así lo has de hacer, Padre, y que pueda salir de este lugar con ese anhelo de mantenerse en una santidad progresiva. Te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice pues a tus hijos, ayúdales, Padre, y que podamos entender y comprender tu palabra, Padre, para que así, Señor, podamos hablarlo también con libertad y con ese entendimiento de lo que tú haces en la conversión, Padre. En tus manos tu iglesia, mi vida y todos, Padre, vamos a salir, Señor. Llévanos a casa con bendición. Y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, hermanos, así como de salir. Pueden despedirse uno de los otros. Que Dios les bendiga.